y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, léalo por favor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso número 4. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar el rostro. Hagamos una breve oración. Señor mi Dios, te damos gracias en esta preciosa noche. Nos permites, nos honras, Señor amado, con tu presencia en este lugar, en tu casa. Espíritu Santo, permita, mi Dios, que mi vida pueda ser ministrada por tu misericordia, por tu palabra. Señor, toma mi mente, mis pensamientos, todo aquello que en mi corazón pueda estar ocasionando un perjuicio para yo no estar atento hoy, Señor, a la meditación de la palabra. Quiero que usted, mi Dios, tome control de todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu, Padre, de este lugar, mi Dios, de todo lo que usted permita, Padre, en este tiempo hacer. Quiero estar involucrado en ello. Ayúdame, Espíritu Santo. Permítame, oh Dios, que a través del Espíritu de Dios esta misma palabra pueda ser mi alimento, pueda ser, Padre, ese incentivo que mi vida necesita para continuar, para luchar, para poder ver en ti, oh Dios, Padre, de tus favores y de tus misericordias. Gracias te doy, mi Dios, nuevamente en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se lee el libro del Génesis en el capítulo, voy a retroceder un poquito, capítulo 11, verso número 31, que es un texto que va muy de la mano con Génesis 12, versículo primero. Dirá allí el versículo bíblico lo siguiente: tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, es decir, que allí se establecieron. Cuando vamos al versículo primero, que ha sido obviamente tema de lectura, pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Mi amado, cuando se leen textos como estos, sí nacen ciertas interrogantes y preguntas al texto, y entre ellas una que yo mismo me hice es: ¿por qué? ¿Por qué Dios excluyó a la familia de Abraham para que sea solo él y obviamente su casa, hablando de su esposa, y si se hubiese tenido hijos, sus hijos, pero obviamente no los tenía? ¿Por qué solo él? ¿Por qué no permitió que el papá o la familia de él o de ella posiblemente no estuvieran involucrados dentro de esa gran bendición? Porque si usted lee más adelante, si vuelve otra vez conmigo la mirada al texto, dice la Biblia en el verso número 2 que habría de hacer de él una gran nación. Dice la Biblia: haré de ti una nación grande y te voy a bendecir y voy a engrandecer tu, y serás inclusive, no solamente para ti la bendición, sino que serás, dice la Biblia, serás bendición. Bien decía también por allí dentro del libro de los Salmos, ¿sí?, que las bendiciones del Señor más bien nos acompañan, son ellas los que nos siguen. Y algo pues semejante era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: tú vas a ser de bendición, te voy a bendecir a ti y tú vas a ser bendición. Y aún más dice en el versículo número 3: voy a bendecir a los que te van a ti también a bendecir, y obviamente también voy a traer maldición sobre los que te maldigan. Pero en ti, dice en la última parte, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero me nace igual la pregunta: pero si tanto habría de generar en la vida de Abraham ese fluir de bendiciones, ¿por qué no la pudo, obtener, si lo quiero ver de esta forma, su padre, su casa? ¿Por qué Dios tuvo que sacar un serrucho allí, figurativamente hablando, y decirle: sí,
tienes que romper con ellos ese todo tipo de lazo para que esto pueda provocarse, para que esto pueda darse. Mi amado, y allí hurgando un poco en la escritura, me encontré con un texto que sí me dio la tranquilidad de poder decir, Dios sabe por qué lo hace. Usted se ha hecho en algún momento esa pregunta, o por lo menos a muchos esa interrogante a manera de pregunta y respuesta le puede traer cierta paz cuando uno dice, pasó esto, pero Dios sabe por qué lo hizo. ¿Sí? Son situaciones que se pueden presentar en la vida de cualquier persona, y cuando yo voy, mi amado hermano, y acompáñeme por favor de primera mano, quisiera ir al libro de Josué, en el capítulo 24. Si trajo Biblia, por favor, busque ese texto en el libro de Josué, capítulo número 24. Y si no trajo Biblia, creo que está en la pantalla el texto para que también pueda estar atento a la lectura de la palabra. En el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, dice la Escritura, capítulo número 24. ¿Lo tiene? Libro de Josué, capítulo 24. Cuando Josué ya prácticamente ha dado, en Dios, la conquista de todo ya ese territorio llamado Canaán, y ya el pueblo está ya prácticamente dispuesto a establecerse en esa tierra que fluía leche y miel, y ya comenzaría a vivir de ella. Dios, a través de Josué, le da un sinnúmero, diríamos, de recordatorios que ya estaban tipificados en la ley, pero se los mencionará de una manera pertinente, oportuna, para que tengan fresca en su corazón las instrucciones de cómo deben de comportarse, cómo deben de vivir en esa bendita tierra. Y entre otras cosas, comenzará a ser una breve síntesis desde el momento en que Dios llamó a Abraham, haciéndole saber que Dios ha cumplido su promesa. Pero en ese texto, verso 1 al 3, se me da una clave muy esencial para poder entenderlo del libro del Génesis. Y dice, verso primero, reunió Josué, a todas las tribus de Israel en un lugar llamado Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron, dice la Escritura, delante de Dios. Posiblemente esta reunión fue a las puertas del tabernáculo. Verso número 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Dios, Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, hablando del río Jordán, habitaron al otro lado del río, esto es, y le da la región exacta de donde había estado pernoctando ¿quién? Ahora, por favor, me encanta poder manejar dualmente dos citas bíblicas. Póngale el dedo a Josué y retroceda para poder recordar Génesis capítulo número 11. Verso número 31. ¿Lo tiene? Génesis, capítulo 11, verso 31, dice la Biblia, ¿lo tiene? Al 32 dice, tomó Taré, ese es el nombre del papá, ¿de quién? De Abraham. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hija, y tomó también a Sarai su nuera. Tomó a quien también, a mujer, la cual era mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta ¿qué región? Hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, es decir, ¿de quién? Del papá de Abraham. Fueron 205 años y murió Taré. ¿En qué región? En Harán. Amén. Hasta ahí posiblemente la lectura. Ahora bien, cuando vamos a Josué, capítulo 24, versículo número 2, dice la Escritura, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. Y este término Taré, mi amado hermano, en Génesis 11:27, era la parte inicial de donde vivía también Taré. Coincidentemente, el mismo nombre de la ciudad era el mismo nombre de ¿quién? Del padre de Abraham. Y dice aquí, padre de Abraham
y de Nacor, que era su hermano. Recuerde que el tercer hermano de Abraham, ¿qué pasó? Murió. Y dice la Biblia, pero esto me llenó, o por lo menos me sació mis dudas. Y dice allí, y servían a dioses extraños. La pregunta es, ¿quién servía a dioses extraños? ¿Quién? ¿Quién servía a dioses extraños? Mi amado, como para que usted tenga un precedente, en Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 se cierra un periodo de tiempo. ¿Sí? Esto se lo conoce en los seminarios o en los centros educativos teológicos como una dispensación de tiempo. Dios, desde que creó el universo y puso al hombre en el huerto del Edén, Dios de allí en adelante trató de que la humanidad antes, ¿sí?, de Abraham pudiese ser salvada, pudiese ser rescatada. Pero penosamente el hombre, por más que Dios intentó a través de sus propósitos que las masas alcanzaran redención, el hombre no se dejó salvar. Tanto así que el hombre termina muriendo. Esos son los eventos que se ven en el Génesis. Primero, la creación de todas las cosas juntamente con el hombre. Segundo, la destrucción de toda esa generación a través de un terrible diluvio. Como tercer aspecto, se podría bien considerar que Dios ahora traería también, sí, en ese sentido, el segundo periodo es el pecado, cómo se introduce. Tercero, el diluvio. Cuarto, cómo las masas se reúnen en un solo valle, pero no quieren sujetarse a la voluntad de ese Dios, y Dios tiene que descender y confundir el lenguaje de toda esa, gran conglomerado de personas. Mi amado, Dios a través, de las masas quiso redimirlos, pero no pudo. No porque no tendría el poder para hacerlo, sino que simplemente Dios dejó al hombre que éste tomara de sí mismo su libre albedrío y tome sus propias decisiones. Pero desde el capítulo 12 en adelante, Dios deja a las masas y ahora se concentra en 4 personajes. 4. Porque del Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50, Dios ya no tratará por medio de las masas, sino que se concentrará solo en 4 individuos. Solo en 4. Abraham, Isaac, Jacob y el último. A ver, los jóvenes. José. Solo en esos 4. Con esos 4 personajes, Dios, mi amado hermano, tratará en todo el Génesis, del capítulo 12 al 50, tratará con ellos para que sean ellos los que puedan recibir lo que las masas desecharon: su salvación. Mi amado, pero cuando me concentro obviamente en Josué y lo cotejo con el libro del Génesis, nos damos cuenta que Dios en su soberanía, pero también aparte de su providencia, en su sabiduría, Dios no desea que el padre acompañe al hijo. Por una sencilla razón. Josué lo dice. Su papá penosamente no habría de ser esa ancla de fe como para poder despertar en Abraham ese entusiasmo de poder seguir y de servir al Dios que lo estaba llamando. Por el contrario, Josué revela de una manera muy tácita que el padre de Abraham y su familia, hablando de su hermano también, ellos servían a dioses extraños. Mi amado, y allí Dios obviamente toma la decisión de que Abraham se separe. Mi amado, cuando Dios te pide algo, no cuestiones su orden. Sí, digo yo y dicen ciertos motivadores empresariales, sí, el que obedece no se equivoca. Ya que en el mismo verso 3 de Josué capítulo 24 dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté, justamente lo que Dios le estaba prometiendo en Génesis 12, aumenté su descendencia y le di, dirá allí adelantándome un poco, y le di a Isaac.
Cuando avanzamos pues en Génesis capítulo número 12, si volvemos por favor nuevamente a ese precioso texto, sí, dice la escritura, versículo primero, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, ¿se acuerda que se decía de que Abraham ya venía recibiendo de parte de Dios? ¿Qué cosa? La invitación de salir, de arrancar el vínculo, sí, en este caso de su base patriarcal. Ya Dios venía trabajando en el corazón, pero a Abraham se le hizo difícil. Hay un texto también que adicionalmente a Josué, y quiero que me acompañe al Nuevo Testamento, porque yo creo que la Biblia toda ella está estrechamente coordinada. Si cuando uno va al libro de los Hechos, en el capítulo número 7, mira lo que dice allí, del verso 2 al 4, cuando el primer mártir, hablando de Esteban, que es considerado como la primera víctima del cristianismo, es confrontado por su pueblo y terminará muriendo, lo matarán a pedradas. Él dará un testimonio maravilloso, pero también dará a conocer antecedentes de lo que estaba ocurriendo en la vida de Abraham, en su corazón. Venga conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, verso 2 al verso número 4. ¿Lo tiene? Dice allí, como sabemos lo que estaba, estoy dando un argumento adicional. Hechos 7, versículo número 2 al 4. Dice allí, y les dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y mira dónde dice que apareció. Apareció, dice la escritura, estando en qué sector, en qué región. En Mesopotamia. Recuerda lo que significa Mesopotamia, entre dos ríos. Apareció en la región de Mesopotamia. Antes, ojo, antes de qué? Antes que morase en qué región? En Harán. Es decir, antes de que el papá lo sacara ¿de dónde? De Ur de los caldeos. Recuerda que es el padre, Taré, el que le dice a su hijo, ¿qué? Dios te está llamando, ya, vamos. No, pero tú no, papá. Si no sales conmigo, no vas. ¿Cuántos han dicho así a veces a sus muchachos? Cuando son pequeños sobre todo. A ver, si quiere ir al parque, va pero conmigo. O va con su hermano mayor. Y claro, siempre lo hace bajo una premisa. Para que tengas a alguien que te esté cuidando. Y es allí, mi amado, donde dice en este precioso texto, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, le había dicho Dios, verso 3, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ese texto, mi amado hermano, es evidente que da a relucir que Dios ya venía llamándolo desde antes, sí, de Harán. Ya desde Ur de los Caldeos, ya Dios le venía diciendo, deja a tu papá. Sal de la casa de tu mamá. Deja a tus padres tranquilitos donde están. Pero ¿por qué mi papá no me puede acompañar? ¿Pero por qué no puede venir conmigo a heredar esa bendición? Por una sencilla razón. Ellos no van a ir con un corazón dispuesto a adorarme y a servirme a mí, porque tus padres son idólatras. Ya Josué lo complementó. Primeramente, Dios lo venía tratando, lo venía llamando con anterioridad. Segundo, había un impedimento espiritual por el cual Dios no quiso dejar cabos sueltos. Dijo, no, tu papá no puede ir contigo. Él no será la influencia espiritual que tú necesitas. Eso sí me da a mí también, o me deja entrever que a veces, mi amado hermano, son las personas que viven bajo nuestro propio techo los primeros opositores para nuestro crecimiento espiritual. Muchos de ustedes creo que van a sentir con su corazón y podrían llegar a decir dentro de sí, mi papá es un obstáculo para mí a la hora de buscar de Dios. Esposos podrían decir, mi esposa me limita, yo quisiera, pero ella me dice que no lo haga. Y viceversa, también habrán mujeres que digan, mi marido es una piedra de tropiezo, hermano. Yo oro a Dios por él, pero para que se lo lleve. Mi amado,
yo entiendo que Dios no es ajeno a nuestra realidad. Hablando del contexto familiar, yo entiendo que Dios vive con nosotros también bajo nuestro propio techo, y es decir, conoce nuestras oposiciones diarias. Él las reconoce, pero eso tampoco no va a impedir que Dios termine de cumplir su propósito en ti. Cuando uno va a la Biblia, mi amado hermano, y mira lo que dice el Señor allá en el libro de los Salmos, capítulo 138, verso número 8, dice la Escritura, eso justamente aquello que acabo de mencionar. Salmo capítulo 138, verso número 8, dice el Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y me encanta cuando dice el salmista: no desampares la obra de tus manos. Eso hablando de uno mismo. Y yo creo que Dios te tiene presente, pero también Dios sabe que a veces, en su llamado habrán obstáculos. Y eso es lo primero que tuvo que vencer Abraham para poder comenzar a ver en su vida bendición. Ahora, no te confundas, porque posiblemente tú podrías llegar a pensar y decir: hermano, es decir que mientras viva con mi papá no voy a poder experimentar bendición. Mira, no quiero bajo ningún concepto tratar de dividir un hogar. No quiero bajo ningún pretexto bíblico tratar de decirte de que mientras estés allí viviendo con esa piedra no vas a salir adelante en tu vida espiritual. Porque hay muchos que así lo creen y así se frustran. Porque hay muchos que dicen: hermano, yo creo que mientras él esté con vida yo no voy jamás a poder servir de Dios. Y se pueden valer de eso para simplemente escudarse y decir: es por eso, hermano, que yo no puedo ser lo que Dios quiere que sea. Y allí sí te voy a quitar el velo. Por lo menos bíblicamente te voy a exponer de que no importa el obstáculo que tengas, ojo, no importa la resistencia que tú puedas ver en tu casa, si Dios, mi amado, te ha llamado, Dios te va a usar. Si Dios depositó su mirada en ti, lo dice el salmista, Él va a cumplir su propósito en ti. Con marido o sin marido, con hijos o sin hijos, con papá o sin mamá. Si Dios va a hacer de ti una nación grande, Él va a cumplir su propósito en ti. Textos de vida pueden ser muy diferentes, como lo es en el caso de Abraham y como lo es en tu caso en particular. Porque hoy por hoy de pronto Dios no te quiere sacar de tu casa para ir a una tierra que fluye leche y miel. Hoy por hoy de pronto Dios no te quiere cortar de entre tus familiares para poder bendecirte. Dios lo puede hacer aunque así vivas bajo el techo del mismo diablo. Si Dios quiere bendecir tu vida, lo hará a regañadientes de cualquiera. Porque Dios tiene el poder suficiente para hacerlo. Y tú debes de tener la fe suficiente para creer que esto va a ser así. Hay un texto maravilloso, mi amado hermano, porque allá en Filipenses, en la carta de Filipenses, en el capítulo 1, dice Dios, verso número 6. Ese texto está entre paréntesis como un realce. Filipenses 1, verso número 6. Quiero que veas ese pasaje bíblico. Quiero que lo veas tal cual como Dios lo ve. Y conforme a lo que Él ha podido resaltar en ti. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, eso lo decía Pablo, estando persuadido, que es un total convencimiento de las cosas. ¿Sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó, y yo no quiero ver esto en manera terciaria, sino en manera de primera persona, el que comenzó la obra en mí, ¿lo tiene? El que comenzó la obra en mí, la buena obra, por cierto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va, ¿qué cosa? La va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Ahora, yo creo, si yo quiero que tú
analices bien todo el contexto o todo lo que implica el contexto de esto. Esto no implica de que Dios lo que comienza a hacer en tu vida tiene Él la obligación de terminarla para el día de mañana. La obra que Dios empieza desde el día que hace conocer su nombre en tu vida, Dios la va a ir perfeccionando a lo largo de todo el tiempo. Ojo, de todo el tiempo. Eso implica de cada día, cada semana, cada mes, cada año hasta que venga Cristo. Es decir, que el proceso de la perfección de su llamado, mi amado, inicia, pero solo tendrá fin cuando Jesús aparezca y venga por ti. O lo que fuera en su primer defecto. Digo defecto en el sentido de que se va a de pronto a escuchar un poco tenebroso, o hasta el día en que te mueras. Hasta ese día, Dios aún, diríamos, en tu último inhalación de aire y expiración, ¿sí?, de aliento, hasta ese momento Dios está terminando de poner su última pincelada en el cuadro y dice, acabé, y pone la firma. Has venido a Él o a sus pies como un lienzo totalmente en blanco. Y Dios, desde el día en que hace conocer su nombre en tu vida, comienza a pintarte. Dirá, hermano, ¿y cuándo termina esta obra? Y por cierto, es una obra maestra, porque ¿sabes qué tinta usa el Señor para poder dibujar en tu vida? La sangre de Cristo. Él empieza, mi amado, su gran obra de arte. Pero nos toca a nosotros tener la suficiente paciencia y fe para decir, Señor, no importa si he de vivir 5 años, 20 años, toda una vida, o si me darás 3 meses, no lo sé, pero termina, oh Dios, lo que empezaste en mí. Y Dios dice en su palabra, tranquilo, yo lo haré así. Eso es lo que Pablo, mi amado, está transmitiendo en este pasaje de Filipenses, estando persuadido, es decir, totalmente convencido que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Cuando retomo Génesis y reconozco este primer ambiente bíblico de que para Abraham sus padres no habrían de ser una plataforma de apoyo, no sería una muleta como para poder decir en el desierto, sí, o en la búsqueda de esa tierra prometida, sí, no habrían de ser ese apoyo espiritual. Dios corta por lo sano y le dice, en tu caso en particular, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer sin que tú tengas nexos familiares. Eso fue el trato de Dios con Abraham. Posiblemente en tu caso Dios quiera hacer lo mismo en ti, pero con tu familia al lado. Yo sé que para muchos dirán, para muchos será esto un alivio. Ay, qué bueno, porque yo sí quisiera que Dios también trate con mi mamá. O trate con mi sobrino, como pasó con Lot. O trate con mi tío, o trate con mi hermano mayor. Dios sabe cómo te llama. Y Dios sabe que en tu llamado hay un contexto familiar. Que muchos te felicitarán porque has venido a Cristo. Muchas familias se alegran cuando se enteran de que estás buscando de Dios. ¿Te ha llegado esa noticia donde ellos dicen, uy, qué lindo, mijito, que estás buscando de Dios? Qué bueno, te felicito. Y a cualquier foto en la iglesia te ponen like. Pero también es bien cierto que otros se pondrán en tu contra. Y te dirán, uy, te vas a hacer religioso, hermanito, eres aleluya. Cuidado, te vas a volver religioso, te vas a hacer loco. Y te atacarán, te rechazarán. Pero Dios te está, mi amado, llamando con ese contexto familiar. A ti te toca simplemente es creer que Dios va a hacer todo lo que ha dicho en su palabra, que hará contigo. Abraham recibe la invitación, demora. ¿Sí? Demora, y ya sabe por qué demora tanto. Su papá fue una oposición. Y por cierto, Dios tuvo que en el verso 32 hacer algo con el papá de Abraham. Porque a él no lo invitaron para esta travesía espiritual. Y Dios corta por lo sano. ¿Qué hace con el papá de Abraham? Verso 32 del capítulo 11. ¿Qué termina haciendo Dios con el papá de Abraham? Lo cortó. Dice la Biblia, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió. Dice allí Taré en Harán. Murió.
Dirá, hermano, pero ¿qué tan radical fue Dios? Bueno, Dios creyó conveniente hacer lo que era mejor para sus propósitos. Y en sus propósitos estaba, ¿qué cosa? Utilizar a Abraham solo para esto. Ahora, eso a mí también me da una gran lección espiritual. No involucres a alguien que Dios no haya llamado para ti en tu bendición. Es decir, si Dios te quiere usar a ti, no te sientas de pronto como, no sé, desganado y decir, pues bueno, yo quisiera hacer esto, pero con alguien más a mi lado. La Biblia es clara también, inclusive hay apoyo bíblico cuando Dios dice que cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad y que mejor es 2 que 1 al caer, porque si uno cae el otro lo levanta. Pero mi amado, cuando Dios quiere llamarte a ti y solo a ti, es evidente que Dios sabe lo que está haciendo. Dios, mi amado, no podrá ser bajo ningún concepto reclamado por quien ha sido llamado, diciéndole, Señor, pero tú sabías que si solo esto yo no lo iba a poder. Dios dice, no, yo te llamé solo porque yo creo que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si yo te llamo a ti es porque yo haré de ti todo lo que he propuesto en mi corazón y yo sé que tú lo vas a llevar a cabo. El problema es que en el proceso, en el tiempo, va a haber, mi amado hermano, grandes dificultades. En la travesía, digamos así, si te embarcas en ese navío, van a haber tempestades. Va a parecer que el barco se hunde, pero Dios está allí porque Él te llamó y Él te llevará a puerto seguro. Más allá de las dificultades que experimente. Dice pues la Escritura, luego de que recibe el desafío y la bendición frente a la obediencia, versículo número 4, y se fue Abraham. A la larga terminó haciendo lo que Dios quiso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero, y la Biblia aquí remarca esto, y Lot fue con él. Lot fue con él. ¿Qué hacía Lot allí? No lo sé. Pero se fue con la venia de ¿quién? Con la venia de Abraham. Ahora, Lot, si lo quiero ver bajo el plano familiar y obviamente bajo el plano sentimental, para Abraham era muy difícil dejar a Lot. Porque era huérfano. La Biblia no me dice cuántos años tenía Lot. Pero sí me dice cuántos años tenía Abraham. Abraham tenía 75 años de edad. Eso me da un promedio que en la vida de Lot posiblemente, sí, debió haber tenido alrededor de unos 40, 45 años, hablando de Lot. Ya que su nacimiento no solamente fue él solo, recuerda que juntamente con Lot nacieron otras 2 hijas. Ellas se quedarán en Harán y harán su vida. Y en este caso, pero para Abraham dejar a su sobrino no fue cosa tan sencilla. Él pudo haber tomado una decisión, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Lot? Sí, me alegro mucho de poder haberte tenido en mi vida y creo que ha sido una gran bendición, pero Dios quiere hacer algo conmigo. Y yo creo que esto va a fluir si yo acepto el desafío tal cual como Dios me lo ha puesto en mi corazón. Tengo que dejarte para que esto pueda caminar, para que esto pueda desarrollarse. Pero no, Abraham ya de por sí, si yo ya veo que él mismo había demorado su salida, entonces él también hace demorar, en este caso, su gran llamamiento de Dios. Si lo quiero ver de una manera muy práctica, obedece a medias. Y Dios, que quiere hacer con Abraham algo especial, va a extender el tiempo. Eso es lo penoso cuando no tomamos el desafío. Hay expresiones que dicen, a veces es necesario tomar el toro por los cuernos. Claro, la gente evitará hacerlo por el riesgo en el que esto a mí me va a poner. Pero si Dios te ha dicho, toma la serpiente por la cola, ¿qué me toca a mí? Eso
Eso se lo dijo a Moisés. Cuando Moisés tuvo su duda de aceptar el gran desafío de que vaya a liberar al pueblo, siendo él el instrumento que Dios usaría, Dios le dio señales a Moisés antes de que él emprenda esta labor. Una de ellas, obviamente, fue enseñarle una zarza que ardía. Segundo, tercero, me salto el orden, fue meter su mano dentro de su seno y sacar la leprosa como la nieve. Eso como señal para los judíos. Otra vez la volvió a meter, la sacó y salió completamente restaurada. Pero en su segunda señal, Dios le dijo: tira tu vara. Y él tiró la vara, y la vara inmediatamente se hizo una serpiente, una culebra. Lo curioso de ese milagro en particular fue la disposición de Dios a la hora de volverla a coger. Y le dice: tómala. Me imagino que cualquiera de nosotros tomaría una serpiente o trataría de tomar una serpiente, si acaso, si nos ponemos en esa espada y pared. Es lo recomendable de tomarla por la cabeza, para evitar qué cosa si la logro tomar, que ésta me pueda llegar a morder y obviamente sí, a transmitir su veneno. Pero Dios le dice: no, quiero que la tomes de la manera más irracional en la que se puede confrontar a un animal de tan alto peligro. Quiero que la tomes por la cola. Eso implicaba de que él tendría que pasar el riesgo de ser ¿qué cosa? Pero él tenía el desafío de creerle o no creerle a Dios, que él guardaría, los colmillos de este animal, de este reptil. Y mi amado, y Moisés tiene que agacharse y coger la culebra por la cola. Y esta, dice la Biblia, se hizo nuevamente vara en su mano. Mi amado, yo sé que hay riesgos en los llamados que Dios hace al hombre. Pero esos riesgos, cuando son, originados por Dios, debe gestar en nosotros la tranquilidad de saber que Dios sigue teniendo el control. Si Dios te dice de alguna forma en esta noche, si te está diciendo: lánzate a nadar porque yo te estoy llamando, mi amado, no demores, hazlo. Y si acaso abandonaste algo, un llamado de Dios, y lo has dejado guardado en un closet, por así decirlo, o lo pusiste en una caja fuerte porque valoraste tanto el llamado de Dios, pero tuviste temor de empañar esa labor, tuviste temor de que alguien de pronto malograra esa visión y la guardaste en una caja fuerte, hoy Dios te está diciendo: abre esa caja porque yo no te di una promesa para que la tengas guardada. Yo te di una promesa para que tú la ejerzas, la pongas en acción, porque te he llamado para bendecirte y para que seas bendición. No importa si las dificultades están en el hogar. Si Dios te está llamando, Él tendrá el control de todo aquello. No te estoy diciendo de que no vas a encontrar problemas. No te estoy diciendo de que no se te va a levantar la mujer contra ti, de que no se va a levantar contra ti tus hijos, porque es común escuchar: hermano, le creí a Dios, comencé a buscar y ahora mi marido me hace problema. Justo ahora, cuando decidí aceptar el desafío, cuando decidí salir de Ur de los Caldeos, ahora mis hijos me hacen problema, hermano. Es común escuchar esto. Recuerda que así como Dios te hace un llamado y con ende lo respalda con su bendición, por otra parte está el opositor de los planes divinos. ¿Quién es ese? Hay un reino que está en tu contra. Ese reino del perverso, del maligno, de Satanás, querrá malograr a toda costa, a todo esfuerzo, todo lo que Dios quiere planificar para su reino y para tu vida. Él se va a levantar para decir que no eres, en este caso, el instrumento que Dios va a usar. Él tratará a toda costa de impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Pero Dios ha dicho: mayor es el que está con nosotros
que el que está con él. Hablando del enemigo. Y dice la escritura, mi amado, y se fue Abraham como Jehová le dijo, pero Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5. Esto estaba bajo el orden de ley. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. ¿En dónde? En Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, lo curioso de este lugar es que él simplemente se puso en camino sin tener, diríamos, un destino a donde llegar. Dios nunca le dijo, anda a Canaán. A veces nosotros queremos, y yo quiero que usted entienda esta parte, queremos tener de Dios confirmación, o queremos tener de Dios ruta, queremos de Dios tener el mapa para poner por obra o por evidencia el llamado que Dios me ha hecho. Hay gente que dice, a ver, Señor, está bien, entiendo que tú quieres tratar conmigo, pero a ver, explícame, ¿qué mismo es el asunto? A ver, Señor, quiero que me des al detalle. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo durará esto? Y es allí, mi amado, donde nosotros penosamente malogramos su llamamiento. Hay un texto, y yo quiero por favor que esto tú te lo grabes, porque es tan chiquito, pero también tan efectivo, que tú nunca te lo puedes olvidar. Porque esto será clave en la vida cristiana. Y eso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, verso número 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, verso número 7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el texto? ¿Puede leerlo? ¿Lo puede leer otra vez? Todos, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale de la región de Harán donde su padre lo había llevado. Pero ¿cómo sale Abraham? ¿Qué le había dicho a Abraham? Solamente Dios le había dicho, quiero que te retires de la cobertura de tus padres. Sal. ¿A dónde, Señor? No me preguntes a dónde. Solo camina por fe. Su pueblo camina por fe. ¿Qué dice la Biblia? Porque por fe nos movemos. No tenemos como tendrán muchos celulares con sus aplicaciones. No tenemos un GPS acá. Como para decir, a ver, ¿a dónde camino? Porque es lo primero que preguntaría cualquiera de nosotros. Está bien, Dios me está llamando. ¿Y para qué? Señor, ¿y para qué me llamas? No sé, solo disponte. Yo te voy a enseñar para qué te voy a usar. Pero a veces ponemos estas barreras, estas excusas. Como no me dices para qué, no voy a salir. Solo sal. Solo dispón tu vida. Él te mostrará para qué te va a decir, para qué te ha llamado. E inclusive te mostrará en el andar los puntos a los cuales tú debes de ir paso a paso. Yo he visto, no sé si usted vio esta película, bueno, es un poco moderna, Jumanji. ¿Se ha visto? La han renovado, creo, últimamente. Hay algo curioso en esa película, porque ellos manejan un mapa, sí, para los que la han visto, ellos manejan un mapa en la segunda parte, mi amado, en el cual los puntos, sí, del mapa, es decir, los lugares, aparecen conforme, diríamos, al caminar, sí, de ellos. Es decir, que cuando ellos llegan a un punto y hacen la tarea que se designa en ese juego de hacer, una vez que la culminan, entonces aparece de allí la otra ruta para avanzar hasta el siguiente punto. Es decir, que el mapa es un mapa, diríamos,
bueno, digital, podríamos verlo así, de manera tecnológica, sí, pero también es un mapa interactivo, que solamente muestra el camino cuando uno llega al primer punto. Del primer punto, una vez que realizo mi actividad, mostrará el segundo punto a donde tengo que ir, y así hasta terminar el juego. Queriendo traspasar eso a lo espiritual, mi amado, Dios muchas veces así nos muestra la ruta en nuestro diario vivir. No me dice a dónde tengo que ir, pero una vez que estoy allí, por fe, creo que Dios va a hacer algo conmigo en ese lugar, y una vez terminado el proceso allí, me mostrará el siguiente lugar a donde debo de ir. Porque por fe andamos. Y dice el texto bíblico, no por vista. Esto le granjeó a Abraham el reconocimiento de ser llamado el padre de la fe. Un hombre de 75 años que ya a esas alturas de la vida diría cualquiera de nosotros, yo ya estoy realizado, yo ya estoy asentado aquí, ya estoy esperando simplemente partir con el Señor, ya a estas alturas ya mi familia echó raíces, tengo negocio, mira lo que dice la Biblia, que no salió solo, más allá de llevarse a su sobrino, también salió con su gente que él había adquirido viviendo y prosperando. ¿En dónde? En Harán. Pero él sacrificó su comodidad, salió, como se suele decir en tiempo actual, su zona de confort, y dijo, no, Dios me llama, soy viejo, sí, pero Dios me llama. Y dice la escritura, tomó pues, verso número 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Quién le dijo que vaya a Canaán? Nadie, pero él sintió y dijo, lo importante aquí es moverme de donde Dios me ha dicho que me tengo que mover. Y Dios, mi amado, yo creo firmemente que Dios habla al corazón. Y él sale para Canaán. ¿Quién le dijo que vaya a Canaán? Nadie. Pero él dijo, estoy en fe. Y lo primero en fe es salir de mi tierra. Y dice la escritura, y a tierra de Canaán, ¿qué ocurrió allí? Llegaron. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra, una vez atravesándola, es decir, pasó por aquella tierra hasta llegar a un lugar llamado Siquén, hasta el encino de Moré, que era una elevación pequeña. Y allí, en ese lugar, como era de esperarse, el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya usted recuerda que esa tierra de Canaán venía obviamente a través de los lomos de quién. Esto ya se lo vio en las descendencias. ¿De quién? Del hijo, sí, de Noé, llamado Can. Esos descendientes de Can ya estaban establecidos allí en toda la fértil media luna, en Mesopotamia. Ellos ya se habían adueñado de todo este sector. Pero Abraham llegó y dijo, bueno, Dios me ha dicho que me va a bendecir. Y salió. Y es allí, mi amado, cuando él llega a ese lugar y lo ve totalmente ocupado, donde Dios, mira, él se movió en fe y Dios fue consecuente a la fe de Abraham. Esto ten por cierto, cuando uno se mueve en fe, Dios obra en fe. A veces le queremos cambiar la fórmula a Dios. Señor, obra y yo me muevo. Y no es así. Dios te dice, muévete en fe y yo obraré en fe. Pon fe para que yo pueda obrar en esa fe. A veces le cambiamos el disco al Señor. No, Señor, a ver, primero muéstrame qué vas a hacer y yo me muevo. Dice la Biblia, y apareció Jehová a Abraham. ¿En dónde estaba Abraham? ¿En dónde estaba? Específicamente, ¿dónde estaba? En la encina de Moré, en el valle de Siquén, en la tierra de Canaán. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
Yo me imagino que Abraham, cuando llegó a Canaán, dijo: pero esto está habitado. Diría cualquiera: esto tiene dueño. Y Dios le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Amén. A tu descendencia daré esta tierra. Una sola frase: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham, mi amado hermano, no te olvides que sale con su sobrino y su mujer. Pero Dios le está diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Mi amado, recuerda, Abraham tenía una mujer que era estéril. Y ya Dios le estaba dando la primera promesa, ¿sí?, en cuanto a la fe de lo que él habría de hacer con Abraham. Iba a tener descendencia. Yo no sé si Abraham de pronto pensó lógicamente y dijo: mi sobrino. Pero Dios no tenía depositada la mirada en su sobrino. Seguramente Abraham decía: bueno, ha de ser él, porque yo ya estoy viejo y mi mujer también. Y dice la Escritura en el verso 7, y esto, mi amado hermano, fue de gran reconocimiento. Versículo número 7 dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Eso qué implica, mi amado? En que Abraham, le creyó a Dios. Edificar un altar implicaba de alguna forma un acto de devoción. Y al edificar un altar, de seguro tenía que haber ¿qué cosa de por medio? Un sacrificio. Solo se levantaba altares para poder sacrificar algo a Dios. Ya que en el libro del Éxodo, y avanzo así un poquito al libro del Éxodo, venga conmigo rápidamente, por favor, al segundo libro de la Biblia, en el capítulo número 20, dirá allí el Señor, libro del Éxodo, capítulo número 20, ¿lo tiene? Versículo número 24, dice el Señor al 25, altar de tierra harás para mí. ¿Lo tiene? Posiblemente era lo rústico. No había tabernáculo, no había iglesia, no había sinagoga. Todo lo que se hacía era improvisar. Y dice allí el verso: altar, versículo 24 del capítulo 20, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. ¿Qué dijo Abraham? Dios me habló aquí. Aquí donde Dios me habló hay que edificar ¿qué cosa? Un altar. Eso se podría conocer en términos, diríamos, antiguos, como un sigurat, que no era otra cosa más como una especie de no se habrá escuchado esta expresión también, un monolito o una estatua. Los altares eran también reconocidos como puntos claves donde Dios había dado algo o había prometido algo o había hecho algo para que el hombre tenga en memoria de allí en adelante de que Dios había dado esa bendición o aún ese juicio. Y Dios, mi amado, había ya demandado al hombre o demandaría al hombre de que se levante un altar de tierra y allí se establezca un sacrificio. Cuando uno va a Génesis capítulo número 7, en la parte final dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, de ahí en adelante, una vez que Dios, mi amado, le confirma que está en el lugar correcto. ¿Quién le había dicho que vaya a la encina de Moré? Nadie. ¿Quién le había dicho que se vaya a la región de Siquén? Nadie. ¿Quién le había dicho a Abraham: sal de Ur y ándate a Canaán? Nadie. Él se movió en fe, y movido en fe, llegado a ese lugar en particular, Dios le habla y le dice: esto va a ser para ti y para tu descendencia. Él edifica el altar, sacrifica de seguro y comete su primera torpeza.
se mueve de ese lugar. Dios le habló hasta ese punto. Y él, mi amado, avanza. Luego va a ver, lo veremos más adelante, claro que sí, no ahora, que Abraham tiene que, luego de que sale de allí, ir en retroceso. Ir como en reversa. Y volver al lugar de partida de donde Dios le había hablado. Y él avanza, dice, luego se pasó de allí. Y no da siquiera el nombre de ese lugar, pero sí dice, a un monte al oriente de Betel. No que Betel hubiera existido, todavía Betel no existía. Son referencias bíblicas que obviamente que Moisés escribió el Génesis y lo da como referencia. Dice, se pasó de allí a un monte al oriente. Ahora, yo te pregunto, Dios le está diciendo, esto que está aquí será tuyo y será para tu descendencia. Y él edifica el altar, sacrifica allí, agradece a Dios, y luego que está allí, que Dios le ha dicho, este lugar va a ser para ti y para tu descendencia. Y Abraham dice, te creo, Señor, sacrifica. Y luego dice, mira a Lot, mira a su mujer, mira a sus pocos empleados y a su ganado. Dice, levantemos nuestras tiendas y vámonos de aquí. ¿A dónde? Al oriente, más al oriente. Y prende en marcha y se va. Y yo le pregunto, ¿y qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se movió? Si Dios le ha dicho, esto que ves aquí va a ser tuyo y para tu descendencia. Y ahí viene la fragilidad de la fe. Mi amado, muchos se han preguntado, ¿por qué de entre todos los hombres Dios tiene que llamar a Abraham? ¿Sabías tú que Abraham es uno de los pocos personajes en el mundo, dentro de la historia de la humanidad, que es reconocido por todas las religiones? En el mundo actualmente hay 3 grandes religiones. Claro, está el cristianismo, pero no es el primero. Está el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y en las tres grandes religiones que tiene el mundo, mi amado hermano, Abraham es un ícono de fe. Pero Abraham no fue elegido por tener fe. Porque si así fuese, entonces aquí yo mismo me descarto. Digo, yo no sirvo para esto. Pero ¿por qué Dios, de entre todos los seres humanos, llama a Abraham? Y quiero, o por lo menos creo, tener un pequeño indicio del por qué. Porque con Abraham Dios podía desarrollar su fe. Posiblemente algo que no pudo haber hecho Dios, no porque no hubiera podido, sino porque Dios no quiso trabajar con el papá de Abraham. Pero vio en Abraham y dijo, con este hombre se puede desarrollar la fe. Y yo creo que todo el pueblo cristiano que ha sido llamado por Dios tiene las mismas condiciones en las cuales Dios también puede llegar a decir, es que yo puedo trabajar sí, para desarrollar la fe de mi hijo. Yo creo, mi amado hermano, que todos en algún momento de nuestra vida manifestamos fe. Pero también creo que nuestra fe es tan ligera, es tan falta de consistencia que la podemos tener en gran cantidad en un culto y al siguiente día sentirnos los hombres más miserables e incrédulos de la tierra. Todo esto porque Dios es especialista en poner a prueba nuestra fe. Mi amado, y es allí donde dice la Escritura, en el versículo 9, número 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. No sé qué estaba esperando Abraham allí, pero algo es seguro. Le creyó a Dios y al poco tiempo su fe se vio desvanecida y se movió. Y dice la Biblia, teniendo en Betel, sí, al occidente y la ciudad de Jai al oriente. Y allí hace algo, o él creo que quiere pretender hacer algo.
edifica en ese lugar. Por eso la Biblia no le da el nombre exacto, porque mi amado, donde Dios no se manifiesta, no se puede edificar un altar. Recuerde el orden de la primera aparición. Él se queda en la tienda, Dios le habla y él edifica el altar. Es decir, él es consecuente al mover de Dios. Pero en este segundo paso, en esta segunda parada, él edifica el altar y ya Dios no le habla. Él cambió prácticamente su forma de tratar de obtener aprobación de parte de Dios. Así muchos nos equivocamos en la vida. Ponemos el negocio y después queremos que Dios venga al negocio. Creamos un hogar, nos casamos y luego llamamos a Dios para que venga a bendecir el hogar. Forjamos un ministerio y luego llamamos para que Dios venga y avale el ministerio. Cuando debería de ser a la inversa, siempre lo he dicho. Primero asegúrate de que Dios te va a bendecir en ese negocio y luego emprende el negocio. Primero pon tu proyecto de matrimonio en las manos de Dios para que Él lo bendiga y luego cásate. No juegues a la ruleta rusa con decisiones tan importantes en tu vida. Primero asegúrate que es Dios el que te ha llamado al ministerio y luego crea el ministerio que Dios te ha dicho que te lo va a dar. ¿Me explico? Allí hay bendición. Cuando Dios anticipadamente aprueba su camino para ti. Y una vez que tú andas en ese camino, de seguro que Dios va a respaldar la obra de tus manos. Y Abraham, mi querido hermano, en el versículo número 8, invierte el asunto. Él avanza hasta esta región en el oriente. Edifica, dice en la última parte del verso 8, edifica allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y obviamente ahí no se ve lo que se ve en el verso anterior. Dios guardó silencio. Y comete otra torpeza luego de esto. Dice, creo que hay que seguir avanzando. Y dice el verso número 9, y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia la región del Neguib. Mi amado, Abraham, a los 75 años de edad, mi amado, tuvo que aprender mucho en el camino de la fe. No pretendas tener experiencia cuando Dios te llama. Eso no funciona así. Prepárate, sí. Pero decir que es como tratar de decirle a un papá y a una mamá que ellos estén preparados para ser padre. Nadie puede estar preparado para ser padre. Puedes leer, puedes desasnarte un poco, pero el día que caiga la criatura en tus manos, todo manual, todo argumento, todo consejo, mi amado, no alcanza para poder decir cómo se debe de manejar una mala noche de fiebre, de alta temperatura de un muchacho a las 3 de la mañana. Nadie te dice, búscame la revista, ¿qué dice la revista? Podrías inclusive alzar el teléfono, mamita, el bebé no para de llorar, y tú decirte un sinnúmero de cosas que puede tener tu hijo. Dale una agüita, pero pueden ser los gases, puede ser esto, puede ser lo otro. A la larga, quien se la tiene que comer solo, eres tú y es ella. ¿Verdad que es así? Mi amado, dice la Escritura, y Abraham partió de allí, es decir, que salió de donde estaba en el monte, en ese pequeño monte, del cual, vuelvo y repito, la Biblia se reserva el nombre, porque cuando Dios no tiene una trascendencia en un lugar, no hay para qué mencionar el lugar. Y Abraham partió de allí y se fue caminando, dice la Biblia, y yendo hacia el Neguib. Yo pregunto, ¿cómo así se mueve Abraham? Otra vez. Es que el hombre por naturaleza, donde ve que las cosas no fluyen de manera inmediata, se desespera. Eso nos pasa a nosotros.
que cuando Dios promete algo y vemos que demora ese algo, como que nos ponen espinas en la banca. Y nos dicen, uy, pero no, es que yo quiero que haya mayor proactividad de Dios, que Él me prometió y ha demorado, ya son 3 años y todavía no me usa, pastor. Yo creo que Dios se olvidó de mi llamado. No, Dios no se ha olvidado. Dios está expuliendo, está trabajando en tu fe. Él quiere que desarrolles esa fe. Y a veces la fe viene, mi amado hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo viene la fe? Y Dios quiere que en el proceso de ese tiempo te estés desarrollando en el oír su promesa, su palabra. Sino que a veces nos entramos en este desatino de querer agilitar el proceso. De allí que por lo general para hacer una torta, para que se haga más rápido, ¿qué se le pone a la masa? Levadura. Para que en la cocción crezca lo más rápido posible. Dios no se hacía problema. Dios, no. Conmigo, si vas a tener comunión conmigo, a mí a las cosas que vas a hacer, le vas a quitar toda la levadura. Pero va a demorar más, sí. A mí me gusta que demore. Porque mientras más estés en el horno, mejor cocido vas a estar. Pero nosotros nos desesperamos. Y Abraham cae, mi amado, en ese desatino y ahora parte y va al Neguid. Y ojo, estando allí, como para agravar la situación, mi amado, viene un hambre sobre la tierra muy semejante a la que vino en los tiempos de José. No hay cosa peor que luego del llamado y luego de que Dios guarda un solemne silencio, la situación en tu entorno se descompone. Cosas que posiblemente nada tengan que ver en la esfera espiritual, que no tengan nada que ver con tu llamado, pero simplemente si tus circunstancias en tu entorno se comienzan a desboronar. Como poniéndolo a manera de ejemplo, recibes la palabra, obedeces a la palabra, te mueves desesperadamente porque Dios todavía no te usa y para sobrepesar todo esto te quedas sin empleo. O tu hijo cae gravemente enfermo. O pasas por un divorcio. Y tú dices, Señor, ¿qué llamado ni qué llamado? Pesas la circunstancia. Dice, pero ¿cómo Dios va a usarme si está todo destruido? Porque uno cree que uno tiene que estar bien. Uno cree que debe estar bien para que Dios a uno lo use. Y a veces, mi amado hermano, Dios nos llama a servir en el peor momento de nuestra vida. A veces Dios deposita su mirada en nosotros cuando estamos totalmente destruidos. Y ahí es donde uno dice, Señor, pero llama a otro. Sé que me diste una palabra, pero creo que te equivocaste. Mira bien el tiempo en que has llegado. Ya perdí a un hijo. Posiblemente voy a perder al segundo. ¿Tú crees que es tiempo de ahora de llamarme a servir, dando que los dos se pierdan para venirte a buscar? Dirá cualquiera en lenguaje actual, habla serio, Señor. No seas así. Llámame cuando esté listo, cuando me sienta con energía. No, yo te quiero llamar es justamente ahora que caíste enfermo. Ahí es que eso estaba esperando. Que venga el accidente para despegar el avión. Pero si no hay piloto, es que eso es lo importante. Tú te sientas allá atrás, que el que maneje el avión soy yo. Y viene un hambre terrible a la tierra. Y Abraham se ve comprometido ahora. Porque junto a él, ya Dios le había dicho, no saques a nadie contigo. Obviamente su mujer de ley tenía que venir porque ambos eran una sola carne. Y por esta causa dejaría el hombre a su papá y a su mamá. Ella estaba llamada implícitamente en esta aventura de fe. Pero él se había embarrilado trayendo a sus empleados y también a su sobrino. Y dice la Biblia que hubo entonces hambre en la tierra y Abraham hace lo que obviamente ya venía haciendo mal.
ahora dice la Biblia, desciende. Siempre ir a un lugar donde Dios no te llame, así sea cuesta arriba, será a la larga un descenso. A veces nos confundimos. No todo monte revela la gloria de Dios. Por lo menos no los montes en los cuales Dios no quiera manifestarse. De allí que muchos cometen el error. Iglesias lo hacen. Vamos al monte a orar. Y se creen y piensan que como van a subir, van a hacer el sacrificio de subir a un lugar alto, Dios va a estar obligado a manifestarse en ese lugar alto. Y Dios, no, posiblemente Dios quiera manifestarse en la cárcel. Dios quiera manifestarse en ese cuarto tan chiquito y oscuro que tienes en el último rincón de tu casa. Solo es necesario, obviamente, acercarse sin importar dónde sea el lugar, acercarse con la plena convicción de que Dios está allí, listo para oír mi oración. Y Abraham, mi querido hermano, desciende, dice la Biblia, por un hambre terrible que azotó la tierra. Y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿para qué? Y esto es lo curioso, porque dice allí para morar en Egipto. Prácticamente para ir ¿a qué? A Egipto, a vivir en Egipto. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Yo me imagino que para aquel entonces, qué fe ni qué fe. Como suele pasar con muchos de nosotros. Me acuerdo cuando Dios se manifestaba grandemente en mi vida, en aquellos entonces, en aquellos años cuando era joven y hermoso. Cómo Dios me usaba, qué lindos tiempos. Y claro, todo es allá atrás, muchos años atrás. Mi amado, y allí en Egipto, Dios tendrá que tratar duramente con Abraham para volverlo a llevar al punto de partida de donde Dios le había hablado. ¿Cuál era ese lugar? ¿Cuál era? Un lugar llamado Moré, en Siquén, en la tierra de Canaán. Mi amado, Dios, culmino, no se equivocó al llamarte. Quiero que te metas esto en el corazón. Dios no se equivocó el día que te dijo, fulano, ven a mi reino. Jesús no se equivocó el día que quiso habitar en tu corazón. Posiblemente desde ese día a la presente fecha, muchas cosas han pasado en tu vida. Y las promesas que Dios te ha hecho desde el mismo día en que viniste a sus pies, posiblemente, mi amado, estén todavía en un tiempo de espera. Y tú por tu parte has caído en una gran desesperación. Porque muchas cosas pasaron en tu entorno. Porque cambió la situación familiar. Porque ahora se hace más difícil buscar de Dios. Porque posiblemente ya no tienes la misma fuerza que tenías desde el día en que Dios te llamó y te dijo, mi hijo eres tú. Y haré contigo cosas increíbles. Y esa palabra con el pasar de días, meses o años se ha ido desvaneciendo. Pero mi amado hermano, Dios ha dicho en su palabra que todo se puede desvanecer en la tierra, pero su palabra jamás. Sus promesas no mueren con el tiempo. Se mantienen vivas y son más eficaces que nunca. Pero Dios está deseoso de que tu fe vuelva a tomar forma. De que desarrolles durante ese tiempo de espera, sí, una credibilidad a ciegas por esa palabra. Mi amado hermano, desarrolla en Dios tu fe. ¿Qué es lo que yo te recomiendo en esta noche hasta el texto que hemos leído de Génesis capítulo número 12? Vuelve al punto de partida donde Dios te habló. Dirás, hermano, Dios me habló en, no sé, yo estaba en Machala cuando me habló, no me refiero al lugar. Vuelve a la promesa que Dios te dio en aquel lugar.
Vuelve a esa palabra que te fue dada. Yo he visto algunos que me han dicho, pastor, Dios hoy me habló y aquí me dijo esto. Y yo le creía a Dios y yo sentí que cuando lo leía que era para mí. Y le creí. Pero eso me lo dijo hace tanto tiempo el Señor que yo ya... Ahora lo quiero ver, pero es en mis hijos que se cumpla. Mira hasta dónde te sacudió el desánimo. Mira hasta dónde se perturbaron tus promesas, las promesas que Dios te dio. Hoy quiero aconsejarte que vuelvas a la palabra que Dios te dio. Hoy más que nunca. Tú dices, pero hermano, yo ya he pasado años de esto. No importa. Para Dios no es problema tu edad. Para Dios es problema tu disposición. Vuelve otra vez a esa palabra. Actívala otra vez en tu corazón. Créela más que nunca. Ora a Dios por esa palabra y di, Señor, tú me dijiste esto. El tiempo ha pasado. Posiblemente yo he malogrado. Me he movido a hacer muchas cosas que tú no me has llamado a ir, pero las estoy haciendo. Hoy vuelvo otra vez al lugar de origen. Vuelvo otra vez al punto de partida donde tú me hablaste y yo te edifiqué un altar. ¿Te acuerdas de las lágrimas que derramaste cuando recibiste esa palabra? ¿Te acuerdas cuando dijiste llorando sentado en ese mueble o arrodillado en ese suelo del piso diciéndole, Señor, gracias por esa palabra, hoy me levanto en ti? Pero de ahí a acá, de ese momento hasta acá, muchas cosas han pasado que han hecho menguar ese vínculo. Y hoy, mi amado, precisamente hoy Dios te dice en su palabra, vuelve al lugar donde yo te hablé. Recuerda el altar, la promesa que levantaste diciendo, Señor, yo te creo, porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Dios ha prometido no dejarte y no desampararte. Y así como estuvo con Moisés, que también estaría contigo. Tienes, mi amado hermano, que creerle a Dios. No le creas al predicador, créele al Dios que te habló. Créele al Dios que usó su palabra o la ministración que experimentaste y te dijo en lo secreto de tu oído, yo voy a hacer contigo lo que he prometido. Vuelve a ese lugar y comienza nuevamente en Dios a creer. Mi amado, para el que cree, dice la Biblia, todo le va a ser posible. Y yo le creo a Dios. Amén. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche. Aleluya. Orando a Dios, digamos, Padre amado.